Arrancamos la última media hora de este programa de día lunes. 7 grados la temperatura en el oeste del Gran Buenos Aires, 6 la sensación térmica, bastante frío en esta noche de lunes. Vamos a aprovechar esta noche para conversar con Rocco Carbone. Él es docente, filósofo, investigador. Hemos conversado con él en varias oportunidades. Hace un tiempito que no hablamos con él. Hola Rocco, ¿cómo estás? Buenas tardes, acá Mauricio y Leo te saludamos. Hola, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos, Rocco. No, Eh, al contrario. ya han pasado más de 7 meses del gobierno de los anarcocapitalistas en la Argentina. Vos venís estudiando las prácticas mafiosas y su relación con el poder. ¿Qué tenés como primer rasgo de estos meses de gobierno? ¿Cómo lo estás observando? Yo te diría que no son anarcos. El anarcocapitalismo presenta una engañapichanga para empezar, ¿no? El componente anarco. Ahí va. Porque el anarquismo es una gran tradición de lucha emancipadora, internacional y argentina también. Hay una gran tradición anarquista en la Argentina de los años 10, 20, 30 del siglo pasado. Grandes anarquistas son América Scarfó, Severino Di Giovanni, que fue el primer mártir de la primera dictadura militar argentina. Me refiero a la década infame y al golpe de Uriburu, al segundo gobierno de Irigoyen. Otro anarquista de lo más antológico, de lo más interesante, sujeto de fuerte emancipación fue Simón Radovítsky. Y los anarquistas, o el mundo anarquista, pretendía destruir al Estado represor, oligárquico, en función de la memoria de las víctimas de ese Estado opresor nacional oligárquico. Entonces aquí me parece que no hay ningún tipo de anarquismo, ninguna forma libertaria, porque cuando decimos anarquismo, ideología libertaria, remitimos a un momento emancipador de la historia de la humanidad y en ese sentido también de la historia política argentina. Capitalista tampoco se podrían decir que lo son, stricto senso, ¿no? Porque en realidad son ultracapitalistas, ¿no? Porque, en fin, hay gobiernos capitalistas que redistribuyen la riqueza entre las distintas clases sociales que integran un complejo social, ¿no? En la Argentina hubo varias experiencias de gobierno de esta índole, de índole peronista, radical, perdón. No. Y acá en cambio tenemos un ultracapitalismo exacerbado que concentra la riqueza sobre clases sociales angostas, chiquititas, y los platos rotos se lo hacen pagar a los trabajadores y a las trabajadoras, a las clases trabajadoras. Entonces, estrictamente lo que veo ni anarco ni capitalismo, ¿no? Sino un ultra deliberado capitalismo que enriquece a lo viejo conocido de siempre, a la casta, podríamos decir. Ahí está la primera caracterización que nos dejás. Eh, lo vamos a tener que hablar con Martín Mangas, un colega tuyo de la universidad, Sí. que él lo caracteriza así, ¿no? Como anarcocapitalista, pero desde la visión económica de la Claro. destrucción de las capacidades del Estado, ¿no? Sí, ahí hay otro elemento, ¿no? Comparto efectivamente con el amigo Mangas que hay una destrucción del Estado. Pero lo que quieren destruir básicamente me parece que es la idea del Estado benefactor, del Estado popular populista, del Estado como forma de convivencia, como modo de civilización, y quieren destruirlo y restituirlo sobre una base elitista, antigua, que se puede sintetizar, recuperando la propia retórica del presidente Milei, como la Gran Argentina, ¿no? La Gran Argentina, si efectivamente hubo una Argentina que se puede nombrar como grande, la Argentina oligárquica, o sea, una Argentina de matriz colonial, para pocos, y donde había grandes sectores sociales deprimidos, en situación de más o menos, de mayor o menor esclavitud, y que efectivamente representa un estado convivencial donde pocos tienen mucho y muchísimos tienen muy poco. Ahí, ahí está. Estamos conversando con Rocco Carbone.
Él es filósofo, docente y viene analizando las características de los gobiernos y sus prácticas. Eh, con el tema del ejercicio del poder de Milei, la forma de ejercer el poder, de su trato, de sus dichos tan violentos muchas veces, ¿ahí qué observas? Yo te diría que es un poder psicotizante, porque efectivamente vemos a un presidente en estado de vulgar violencia, pero ese estado de vulgar violencia contrapuntea con otro estado que podríamos definir acaso como empatía, tranquilidad, accesibilidad, eh, incluso te diría dulzura. Pero el presidente Milei, cuando está en campaña era más evidente y ahora también lo es. Cuando ahora no habla con todos los periodistas, habla con operadores, con propagandistas de su gobierno, pero cuando estaba en campaña, y hoy también, cuando se sienta frente a un entrevistador o un operador comunicacional, contrapuntea estados de extremada violencia con estado de empatía y tranquilidad. O sea, tenemos un discurso y también el ejercicio de un poder que contrapuntea dimensiones antagónicas. Y ese poder al mismo tiempo niega y afirma. Y esas dimensiones que constituyen el discurso, pero también su práctica política, sus acciones políticas, chocan entre sí. Y me parece que ese poder tiende a psicotizar al ciudadano, a la ciudadana, a las organizaciones libres del pueblo, a los partidos políticos y a la propia política. Ese rasgo psicotizante, cuando digo psicotizante me refiero a un rasgo tendencialmente enloquecedor para Ahí va. quien recibe ese mensaje, es propio de un poder que en el mundo lo conocemos muy bien y en la Argentina también, que es el fascismo. Ahí está. Sí, cuesta a veces, ¿no? Uno quiere analizar, entender para dónde va el gobierno, qué es lo que quiere decir, y está presente esto que vos mencionás, Rocco, que pasa por ahí con las medidas económicas, ¿no? Que un día dicen que no van a comprar dólares, otro día dice que van a vender dólares, otro día que abren las exportaciones, otro día que cierran las exportaciones, y nos Sí, genera un poco otro esa día que van a situación. dolarizar y otro día que, por ejemplo, el peso va a ser la moneda fuerte. Bueno, esos son los elementos contradictorios del discurso y de la política. Y entonces tienden a alterar a la sociedad argentina. Sociedad a la que me parece está rompiendo o, en todo caso, desarticulando. Creo que lo conversábamos en alguna vez, en algún momento, y además se nota por mi tonada, supongo. Sí, Yo no nací en la Argentina, no soy argentino de nacimiento, quiero mucho este país, vivo acá desde hace 20 años y cuando llegué aquí, en el 23, en el 2003 más o menos, me encontré con una sociedad cordial o con una sociedad que tenía, te diría, en su universo de deseabilidad, la cordialidad, la cortesía, la gentileza, el sentido un sentido de hospitalidad humana, ¿no? Y me parece que todos esos rasgos que acabo de mencionar de manera muy rápida, por cierto, y que se podrían profundizar, hoy en día me parece que se están tratando de desarticular con la propia acción presidencial y con la propia acción política del gobierno de la Libertad Avanza. Por eso decía sociedad rota. mm, está, está bueno y este ejemplo, que si bien es personal, pero que vos lo fuiste palpando también como migrante, ¿no? Cómo vamos perdiendo esos rasgos de humanidad en esta psicopatiada que nos meten desde el gobierno. Eh, Hablabas de que eso es un rasgo del fascismo en un momento de esta charla. ¿Cómo se caracteriza un poco más para profundizar un poquito más en ese concepto y nos quedamos ahí? Mira, el fascismo se puede caracterizar de miles de maneras posibles, desde un punto de vista estatalista, digamos, de lo que hizo con el Estado en el siglo XX, con el Estado y la sociedad italiana y alemana, y lo que hicieron básicamente fue destruir el Estado y desarticular las sociedades en Italia y en Alemania en el siglo XX. Prueba de ello, prueba de lo que digo, de la Segunda Guerra Mundial y la experiencia
tremenda, dramatiquísima de los campos de concentración. O sea que cuando el fascismo se del Estado, siempre lo implosiona, lo decíamos incluso antes, con la experiencia que estamos viviendo en la Argentina, y se tienden a desarticular las sociedades. El fascismo es también una ideología. Es complejo definir esa ideología, pero se puede resumir. Como ideología te diría que es una ideología, un sistema de ideas en la cual priman más los odios que los amores, más los daños, las afectaciones, que las formas cordiales, corteses, amorosas del vivir en común. Y eso también lo vemos permanentemente en la retórica y en la estilística del presidente Milei, ¿no? No es necesario recuperar o repetir ninguno de esos insultos, No, no. porque cada cual, digamos, los tiene cada uno de nuestros oyentes puede recordar algún ejemplo de eso. Y desde el punto de vista político, y la última cosa que menciono, es un poder que niega y afirma al mismo tiempo. Hago un ejemplo para que se entienda rápidamente. Milei en campaña decía del actual ministro de Economía que era un mesadinerista, un chorro, uno de los peores economistas de la vida política argentina, y se refería a su desempeño cuando fue ministro de Economía del gobierno Macri, y hoy en día el mismo sujeto es presentado por el presidente Milei como el economista más importante de América Latina, del argentino, del mundo. Bueno, ahí tenemos los contrapuntos entre dimensiones que se contradicen entre sí. Ahí, Rocco, una cosita. En esa exageración que tiene Milei siempre de el mejor del mundo, el más grande de la historia del mundo mundial y todas esas cosas que dice, ¿qué hay en ese tipo de afirmaciones que hace tan grandilocuentes? Bueno, a mí me parece que ahí podemos reconocer incluso una vertiente heteropatriarcal, te diría. ¿Mm? Es un poder que es una fibra íntima de las formas políticas conservadoras o reaccionarias, como el capitalismo, el colonialismo, el propio fascismo, y lo que hace funcionar ese poder, o lo que activa ese poder, es una dimensión que podría definirse como la mensura. Bueno, el heteropatriarcado siempre mensura, y con ese poder de la mensura se mide con otro con otra o con otro momento de la historia. Esa es la interpretación que haría de esas formas grandilocuentes o de esas permanentes mediciones, ¿no? Ahí nos quedó también clara la imagen, Rocco. Gracias, como siempre, por este rato. Otro día te hago alguna consulta de qué estás viendo de Mauricio Macri fuera del poder, que me imagino hay algo ahí que estás observando, pero la dejamos para otro día, ¿te parece? Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias y un gran saludo. Rocco Carbone, filósofo investigador del CONICET, conversando con nosotros en el aire de la Freeway.